un gato perdido. En las profundidades del bosque se encontraban unas ruinas que hace siglos habían sido abandonadas y olvidadas por los seres de distintos planos. A simple vista, parecía un templo más que había sido abandonado. Capaz algún grupo de aventureros podría encontrar algo de provecho si se dignaban a entrar, pero por alguna razón que los cientos de aventureros, pero por alguna razón de los cientos de aventureros que habían pasado cerca de la estructura, estos nunca parecían notarla. Era como si una especie de velo protector cubriera el templo, y éste se sentía como si simplemente se encontrara esperando a que en algún momento alguien pudiera ver más allá de los densos árboles que ayudaban a ocultar y proteger aquel místico lugar. No fue hasta que durante una noche lluviosa, un kitsune que corría por el bosque, esperando encontrar refugio de los enemigos que lo seguían, logró distinguir unos destellos de luz entre los árboles, y algo dentro de él lo impulsó a seguir aquel resplandor que había captado su atención. Además, no tenía muchas opciones. Sus enemigos lo superaban en número y de ninguna forma iba a dejar que le quitaran lo que acababa de recuperar. Tenía dos opciones: seguir corriendo, esperando encontrar algún otro lugar donde esconderse, o seguir su instinto y dejarse guiar por las extrañas luces. Al final, no sería la primera vez que terminaría en el Feywild por error, o capaz, y se topaba un portal que lo llevara con Tanji, una vieja amiga que hizo durante sus aventuras y que se encontraba al otro lado del continente. Conforme avanzaba, se percató que ya no escuchaba el sonido de la lluvia, solamente se escuchaba el suave sonido de un instrumento similar a unas campanas algo cerca. El pícaro sabía ciertas cosas sobre el bosque, cortesía de Tanji, así que estaba seguro de que, si oía algo cerca, más bien estaba lejos, por lo que de momento no se preocuparía del ruido. También se dio cuenta de que se encontraba protegido de la tormenta que hasta hace pocos momentos le caía encima, pero tampoco lograba escuchar los gritos de los enemigos que hasta hace poco lo habían estado insultando y amenazando, y por primera vez desde que había logrado recuperar el encargo que había aceptado en el gremio, que era un collar de rubíes, se sentía tranquilo y por alguna razón seguro. Sin embargo, sentía que algo lo impulsaba a seguir adentrándose en la estructura que nunca había notado, pese a todos sus años como aventurero y la cantidad de veces que había recorrido ese bosque. Estaba tan concentrado en seguir ese llamado que no se había dado cuenta de que las campanas poco a poco se comenzaban a escuchar más lejos. Capaz, y me encuentro con algún tesoro o algunas monedas de oro por acá, se repetía mentalmente Steve, mientras ansiaba encontrar alguna ganancia adicional al dinero que esperaba. Más que todo un incentivo propio después de casi ser atacado al intentar cumplir un encargo. Los destellos de luz parecían guiarlo por las ruinas, brillando más fuerte de un lado si había alguna bifurcación o varias puertas en su camino. Finalmente, se topó con una puerta que no concordaba en absoluto con la estética del lugar. La puerta de madera, que poseía unos grabados dorados en la parte superior, se encontraba en perfecto estado, a diferencia de las puertas que anteriormente había cruzado, las cuales se encontraban desgastadas y llenas de plantas y maleza, al igual que las paredes y el techo. Las luces que lo habían estado guiando se acomodaron de manera que rodeaban la silueta de la puerta, su brillo aún fuerte, y llamando a Steve para que entrara a esa habitación. Sin duda alguna era algo extraño, y eso que él había visto muchos sucesos raros en su vida. Sin embargo, su instinto le decía que no corría peligro así que Steve decidió ir en contra de todas las reglas de seguridad para un aventurero en un sitio desconocido estando solo, y abrió la puerta sin pensarlo mucho, o mejor dicho, antes de que pudiera pensar de manera racional y no impulsiva. Apenas ingresó al lugar, sintió un cambio drástico en la energía, pero no en el mal sentido. El aire misterioso y místico de las ruinas en las que se encontraba pasó a convertirse en un ambiente solemne, cómodo y que inspiraba paz. Sus sentidos habían dejado de estar en alerta y se permitió descansar antes de investigar lo que había alrededor.
Luego de unas horas ya había recuperado sus energías y se dispuso a investigar lo que había en aquel lugar. Logró distinguir varios pergaminos, algunos más dañados que otros, al igual que encontró distintos libros de hechizos y de historia. Pero lo que más llamó la atención del pícaro fue que había un altar con una placa de piedra de oro con unas extrañas escrituras y lo que parecía ser un dibujo de un gato en él, entre otras cosas. La placa se encontraba detrás de una pila de libros algo desgastados, así que optó por guardarla, al igual que algunos textos y pergaminos. Tenía la sensación de que esos objetos, que de momento él no comprendía su idioma, podrían ser importantes y no merecían mantenerse en el olvido en aquellas ruinas que había encontrado por casualidad Perdón, o para por cortarte un intervención toquecito. divina. Se te está cortando un toquecito. No sé si No, ahí ya se te escucha mejor. ¿será? Bueno, Sí, ya. esperemos. Listo. Bueno, leer el párrafo anterior de nuevo, entonces. Dale. Ok. Luego de algunas horas, ya había recuperado sus energías y se dispuso a investigar lo que había en aquel lugar. Logró distinguir varios pergaminos, algunos más dañados que otros, al igual que encontró distintos libros de hechizos y de historia. Pero lo que más llamó la atención del pícaro fue que había un altar con una placa que parecía de oro con unas extrañas escrituras y lo que parecía ser un dibujo de un gato en él, entre otras cosas. La placa se encontraba detrás de una pila de libros algo desgastados, así que optó por guardarla, al igual que algunos textos y pergaminos. Tenía la sensación de que esos objetos, que de momento él no comprendía su idioma, podrían ser importantes y no merecían mantenerse en el olvido en aquellas ruinas que había encontrado de pura casualidad o quizá por intervención divina. De repente, justo al haber guardado la placa y el resto de las cosas que había encontrado, la puerta se cerró con fuerza y el aventurero rápidamente se dirigió a la puerta para intentar abrirla. Luego de unos minutos de intentar tirar de la puerta para que ésta se abriera y no conseguirlo, decidió recostarse en ella y mirar alrededor para ver si había alguna otra salida. Sin embargo, antes de poder pensar en algún tipo de escape, la puerta se abrió y Steve cayó de espaldas al suelo, cerrando los ojos ante el dolor del impacto inesperado. ¿Cómo es que siempre se me olvida? Tantos años haciendo esto y siempre se me olvida que con las puertas hay que jalar, empujar o deslizar. Nunca aprendo, refunfuñó el Kitsune mientras recordaba todas las veces en las que él o su equipo de aventuras habían sufrido por horas intentando descubrir qué había detrás de la puerta. Dejando de lado la humillación de haber sido vencido por una simple puerta, que en vez de jalarla decidió empujarla, optó por ponerse de pie y seguir explorando las ruinas. Sin embargo, mientras se quitaba algo de tierra de la ropa, sintió el sol cegarlo de repente, cosa cual lo extrañó bastante. No se suponía que el sol estuviera en las ruinas, menos con la tormenta de la que había logrado resguardarse. Steve tardó unos momentos en darse cuenta de que estaba en la entrada de la ciudad y no en el cuarto donde previamente había creído quedar encerrado. El aventurero miró a todos lados extrañado, pues no entendía cómo había llegado ahí si segundos antes había estado en unas ruinas en las profundidades del bosque. Sin embargo, no había señal alguna de cómo había sido teletransportado allí. Lo único que tenía presente y se mantenía era la sensación de paz, seguridad y tranquilidad que había obtenido en aquella habitación. Después de calmarse un poco, dejar el collar en el gremio y analizar rápidamente lo que acababa de pasarle, decidió correr a la biblioteca y buscar a Galba. Si alguien podía tener información sobre ese templo o lo que había encontrado, era su amiga. En caso de que Galba no tuviese ese conocimiento, estaba seguro de que mínimo sabría dónde conseguir información al respecto o a quién podría preguntarle. Pero Steve no podía quedarse de brazos cruzados. Sentía en lo más profundo de su ser que ese conocimiento no debía ser ignorado y tenía que descubrir aquel misterio. Así que, una vez que el Kitsune le contó a su mini aventura y descubrimiento, decidieron buscar información tanto en la biblioteca de la ciudad como en la colección de Galba.
Una vez encontraron textos que creían podían relacionarse con el hallazgo de Steve, comenzaron a leer esperando encontrar información sobre el descubrimiento del pícaro. Unos días después de que comenzaran su investigación, y para suerte de ambos, Tanji había llegado a la casa de Galo a ofrecerle su ayuda. Se suponía que la druida estaba explorando unas cuevas que estaban experimentando una alteración mágica al otro lado del continente, y como se desconocía si era algo bueno o malo, la druida había viajado para ayudar a descubrir lo que ocurría, por lo que su aparición fue una completa sorpresa. Cuando se le cuestionó cómo había llegado tan rápido, su única respuesta fue que la naturaleza le había guiado y no había que cuestionar mucho las señales de la Madre Tierra. Todo se encuentra conectado, desde la semilla más chica hasta el astro más lejano en el espacio. En ocasiones, simplemente nos enfocamos en uno de los detalles que limitan nuestro conocimiento. Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegué acá tan rápido? Pero no se han preguntado cómo podría ayudarles mi presencia en estos momentos, o incluso, ¿acaso puedo haber encontrado algo que será útil para esta investigación? La druida habló en voz calma luego de tomar un poco de té. Como siempre, daba la sensación de que sabía más de lo que daba a conocer. Hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. El cómo ocurren estas oportunidades es mejor cuestionarlo después. Ahora tenemos una misión, ¿no? Es mejor aprovechar el tiempo. Luego de las palabras de Tanji, los otros aventureros decidieron hacerle caso. En más de una ocasión habían sufrido las consecuencias de no hacerle caso a su amiga, así que sabían que lo mejor era seguir sus palabras. Después de todo, Tanji tenía una conexión más profunda con la naturaleza y sabían que a veces ésta le hablaba de formas que solo la micónida podía entender o interpretar. No debería de ser una sorpresa para el par que ella ya supiera que necesitaban su ayuda y en qué específicamente. Pero de igual forma, Steve le contó lo que le había ocurrido. Después de unas 2 semanas de investigación de pergaminos y libros de distintos orígenes e idiomas, el grupo finalmente logró establecer una cronología, al igual que recopilar y respaldar mitos que mencionaban a un dios gato de la, de la placa que Steve había encontrado. Fue bastante complejo traducir todos los relatos al lenguaje común, en especial porque algunas escrituras se encontraban parcialmente dañadas, pero se dieron cuenta que había mitos que se repetían en distintos idiomas y civilizaciones, así que lograron completar la información faltante, por lo que al final lograron traducir todo con éxito. Michitelo. Ese era el nombre del dios gato que Steve había encontrado y que se encontraba plasmado en la placa. Ese era el dios de la creación del universo y también protector de los aventureros. Según los hallazgos del grupo, seguidores de una secta ligada a un demonio se habían dedicado a borrar cualquier rastro de aquel dios, dado que consideraban a Michitelo como una amenaza. Además, como el dios no era tan activo en el mundo desde que creó todo el universo, los cultistas aprovecharon para asesinar a sus seguidores y quemar la mayor cantidad de información sobre el dios. De esta forma, poco a poco, los conocimientos sobre el Michitelo fueron borrados de la historia, dejando como única evidencia los relatos que se convirtieron en mitos y algunos incluso en leyendas. Todo lo habían logrado descubrir gracias a los textos y algunos conocidos de Tanji en distintos planes, principalmente información relacionada a los cultistas. El descubrimiento dejó al grupo de amigos anonadados, pero no tardaron en comenzar a difundir lo que habían encontrado sobre el dios de la creación. No pasó mucho tiempo antes de que todos los seres conocieran al dios de la creación. La historia de Michitelo comenzó a hacerse más popular y por ende el dios adquirió más seguidores. Llegó a un punto en el que comenzaron a construirle templos y los aventureros siempre le deseaban a sus colegas que Michitelo los protegiera y guiara durante sus viajes. Steve se encontraba satisfecho. Finalmente sentía que había podido agradecerle al dios por su ayuda en aquella noche de tormenta y por salvarle la vida, en especial porque todo había sido un accidente.
cuando huía de los bandidos que habían robado el collar, Steve había caído en una pequeña pendiente y se vio obligado a cambiar su ruta de escape. Esa caída hizo que eventualmente llegara al templo abandonado y encontrara el altar. Definitivamente había estado en el lugar y momento correcto. El Kitsune se encontraba feliz con el trabajo que había logrado con sus amigas. Definitivamente no habría logrado construir toda la cronología de Michitelu y sus hazañas, al igual que su intento de destrucción, si no fuera por Tanji Galba, y por eso decidió invitarlas a una gran cena para celebrar el triunfo que tuvieron, dejando también la promesa que pronto saldrían de aventuras. ¿Quién sabe? Capaz y accidentalmente encontraban algún rastro sobre los cultistas que intentaron borrar a Michitelu de la historia y hacían algo de justicia por mano propia, pero podían esperar. De momento, el trío se encontraba feliz sabiendo que habían logrado un gran aporte para el mundo en el que vivían y de momento eso sería más que suficiente. Fin del relato.